Muy buenas noches. El número de parados bajó en 17 personas en Navarra en el mes de marzo, lo que supone un descenso del 0,04%. De esta forma, el número de desempleados en la comunidad foral se sitúa en casi 43.800 personas. Son datos que hemos conocido esta semana y que nos indican que la crisis sigue ahí, aunque bien es cierto que en Navarra todo cambia. Sobre todo estos datos y sobre el empleo en la comunidad hablamos esta noche en el programa de hoy con el consejero de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra, José María Roch. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Es un placer estar con Canal 6 y con todas las personas que puedan estar viendo ahora el programa. Muchas personas que seguramente estén afectadas por la crisis económica que ahora mismo pues a Navarra también le toca. Así que es verdad que los datos parece que son un poco mejores de la tendencia de los últimos meses, pero ahí seguimos. De hecho, el año pasado por estas fechas los parados en Navarra eran 32.400 y hoy son 43.800. Sí, bueno, la crisis nos afecta a todos. Sería absurdo y ridículo quitarle importancia a la crisis. Sería absurdo decir que Navarra está muy bien cuando no lo está. Nuestro mensaje de gobierno creo que siempre es el mismo y es responsable. Cuando decimos que estamos un poco mejor que otras regiones españolas, a veces nos acusan de autocomplacencia. No es en absoluto autocomplacencia. Sabemos de la gravedad de la crisis, lo sabemos por las cifras que acaba de dar, que indudablemente son personas que en estos momentos no tienen trabajo y que les gustaría tenerlo, por supuesto, pero también es cierto que Navarra, por el esfuerzo de los navarros, yo siempre digo lo mismo, por su tesón, por unas ideas acertadas que se han tenido en encarar a la crisis, en verla venir, en adoptar soluciones, en adoptar cuestiones. Se acaban de aprobar las medidas anticrisis, acabamos de autorrecortarnos el presupuesto en el gobierno, las medidas que en todas las familias se están adoptando, y por qué no lo va a hacer un gobierno, y creemos que esos acuerdos, ese consenso, esas medidas dan resultado para salir de la crisis. Sería también utópico pensar que en estos momentos de crisis mundial cualquier salida nos deja fuera de la crisis, en absoluto. Indudablemente nos sitúa en una mejor posición para el momento en que acabe la crisis salir mucho más rápido que los demás. Lo que pasa es que habrá muchos ciudadanos que ahora mismo están inmersos en esa crisis y que han perdido el empleo. Un miembro o varios de una misma familia. Todos yo creo que conocemos a algún ciudadano, algún amigo, compañero, familiar que ha perdido ese empleo. Para quienes nos están viendo y que dicen, sí, bueno, muchas palabras, muchas medidas, pero yo no encuentro empleo. Uno porque es joven y falta de preparación, el otro porque con más de 50 años no encuentran empleo. Ayer mismo lo vimos en los informativos de Canal 6, nos acercamos a la oficina cualquiera del Servicio Navarro de Empleo y te encuentras con estas historias. Efectivamente, y yo huiré también de querer poner paños calientes a estas personas, ni de darles consejos que difícilmente no sean conseguir un trabajo para estas personas en este momento. Probablemente están pasándolo mal, tienen una situación económica. Yo el único mensaje que les puedo dar es formación. No les da de comer, ya lo sé, pero sí les prepara para el futuro. Formación, prepararse y esperar, como digo, que esta crisis algún día acabará sin duda y que esto sea cuanto antes. Hay muchos que quizás están viendo esfuerzos, tanto por parte del gobierno regional como por el gobierno de España, a la hora de poner esas medidas anticrisis en marcha. Hay algo que algunos quizás achacan a un error y es, por una parte, que se fomente el ahorro, pero por otra parte también hay que fomentar el empleo. Y llegamos a un punto en el que chocan dos intereses que los dos son positivos y favorables para salir de la crisis, pero ¿cuál es más importante? Porque al final parece que generar el consumo lo que genera es más actividad, ¿no? Y no tanto ahorrar ahora, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay un miedo por parte de la gente, es una situación individual de las personas. Efectivamente, los datos de estos días son de que se ha incrementado el ahorro en nuestro país.
Por diversos motivos. Primero, pues ahorro puro, porque no se atreve la gente a invertir en bolsa o en fondos de inversión. Es decir, todo ese concepto de renta variable, de riesgo, está en estos momentos muy, muy limitado, ¿no? Las personas no se atreven a invertir en según qué cosas. Y luego también hay un miedo al mañana, a qué puede pasar mañana, y lo que se tiene se ahorra. No se gasta, no se consume, y como bien decía, entramos en el círculo vicioso del no consumo lleva a la no producción, y la no producción lleva al no empleo. Y esa es una situación que estamos viendo. Las empresas no dejan de producir por gusto, dejan de producir porque no les compran productos. Las fábricas de automóviles, afortunadamente a nosotros no nos pasa con nuestra Volkswagen, pero lo hemos visto en multitud de otras plantas. En España, por ejemplo, entran en expedientes de suspensión porque no venden vehículos, porque no les compran vehículos, y eso implica que el empleo lo tienen que limitar. Por lo tanto, es un círculo muy difícil. También me dirá mucha gente que no consume porque no gana dinero, porque está en paro. Es un círculo vicioso que poco a poco hay que ir rompiendo. El gobierno cree que a base de empleo. Creemos que la mejor protección social, la mayor ayuda que se le puede dar a un ciudadano es encontrar empleo. Y ese es nuestro objetivo de las medidas anticrisis, nuestro objetivo del plan de empleo, toda la serie de actuaciones que venimos realizando. El gobierno, su máxima preocupación, que lo tengan muy claro los ciudadanos, es el empleo de todos los ciudadanos, porque nos va mejor a todos, porque recaudamos más, porque hay mayor satisfacción social, porque el bienestar es mayor y porque vive mejor la gente. Consejero, usted dijo no hace mucho tiempo que el cuarto plan de empleo iba a situar a Navarra en el pleno empleo y que iba a suponer también una mejora de su calidad. ¿No fue demasiado optimista? Cuando lo dije fueron unos momentos diferentes a los actuales. Tengan en cuenta los espectadores que el gobierno se conforma en agosto del 2007, se empieza ya a tramitar el cuarto empleo, y hasta mediados finales, yo diría finales del 2008, la crisis no llega a Navarra. La crisis entra después que en el resto de España. Salimos antes, porque llevamos, como usted sabe, como saben los oyentes, 2 trimestres ya con el PIB creciendo, o por lo menos no bajando. Somos la comunidad autónoma con menor tasa de paro. Y por lo tanto, no digo que hayamos salido de la crisis, pero estamos ya iniciando una senda hacia. La entrada fue más lenta, mejor, más positiva para Navarra, más lenta que en el resto de España. Nosotros en el cuarto trimestre del 2007 teníamos, fíjese, una tasa de paro del 4,5. Iniciamos 2008 y hasta finales del 2008 es cuando nos empieza a notar la crisis. Efectivamente, y puedo reconocer mi aventura, el atreverme en ese momento a hacer esa manifestación. Pero creo que los planes de empleo, los 3 anteriores, nos han llevado a una situación del 4,5% del paro. Eso es un paro técnico, es un pleno empleo, no se puede prácticamente bajar de ese dato por la fricción, por la entrada y salida de los empleos, y creo y sigo opinando que los planes de empleo son un instrumento muy positivo, un instrumento de consenso, que quizás es lo que falta hoy en día en el conjunto del país, un instrumento de consenso que ha llevado a las cotas de empleo que ha tenido Navarra, y me reafirmo en que nos llevará a cotas muy importantes de empleo este cuarto plan de empleo. Un cuarto plan de empleo que, si no me equivoco, va hasta 2012. Sí. Quedan 2 años para entonces. ¿Se atreve a hacer algún pronóstico? ¿Las cosas mejorarán en cuanto a tasa de empleo? ¿O realmente ahora mismo las variables están tan dispersas que es...? Yo no me atrevo. Las variables están tan dispersas que económicamente estamos viendo los mensajes tan dispares sobre el crecimiento del PIB, por ejemplo, sobre el paro. Unos organismos dicen una cosa, el gobierno de la nación dice otra. Yo no me atrevo. La situación en Alemania y Francia, que efectivamente pueden ser un motor muy importante para Navarra. Démonos cuenta
que Navarra exporta. Navarra es una comunidad con un balance fundamentalmente positivo en cuanto a exportación e importación. Y nuestro referente en exportación es Francia y Alemania. Más de un 70% de lo que se exporta de Navarra va a Francia y Alemania, fundamentalmente vehículos, metal, etcétera, etcétera. Si Alemania y Francia inician un proceso de recuperación que parecía hace unos meses más intenso que el que ahora parece que se está desarrollando, si Francia y Alemania tiran de la locomotora, la carreta de Navarra irá enganchada a esa locomotora. Si, como da la sensación en estos momentos, no es tan intenso como parecía, pues la recuperación será más lenta. Es muy difícil hacer pronósticos. Usted me ha achacado un pronóstico que hice y no volveré a caer en el mismo error. No, pues no vamos a hacer pronósticos, pero sí que es verdad que de los errores se aprende, y también recuerdo unas palabras no hace ni siquiera un año, haciendo esa valoración del tercer plan de empleo, en el que reconoció que el peor dato era el de la temporalidad. Ahora, ¿cuál es el peor dato? Ahora el peor dato es el empleo, lógicamente. Y yo creo que para cualquiera, es que a veces el mucho abarcar es complicado. Vamos a ver, jóvenes, personas que nos escuchan. Ha habido mucha controversia con el tema de las ayudas a la contratación que ha fomentado el Gobierno de Navarra. Y yo, crudamente, y me atrevo a decir, ¿qué prefiere una persona? ¿Trabajar 8 meses, 7 meses, con una alta temporalidad, como usted me decía, o no trabajar? Yo creo que hay elecciones en esto. Yo no estoy hablando de contrato precario, auténticamente precario, de 15 días, de una semana, que desequilibra, que produce una sensación muy mala en las personas. Estoy hablando de un contrato temporal, pero de una cierta duración, que no es mi objetivo, que quede claro. Pero en estos momentos lo que me preocupa es el empleo, lo que me preocupa es la tasa de paro, más que cualquier otra connotación que rodee el empleo. ¿Se esperaba estos últimos datos aquí en Navarra? Bueno, sé que es anecdótico. Primer punto, reconozco que 17 personas es para esas 17 no, pero como número es ridículo, es mínimo. Por lo tanto, el incidir en ese número, no quiero entrar. Yo siempre he dicho, y en eso sí que soy coherente, que lo que hay que valorar son las tendencias, porque los meses son muy variables. Y cuando los datos eran buenos también decía lo mismo. No podemos valorar enero solo, febrero solo, marzo solo. Tendremos que valorar el desarrollo del año, y tendremos que valorar el desarrollo de los mismos meses en años anteriores. En el año 2009, en el mes de marzo, el paro se incrementó en casi 1000 personas. Si en este año 2010, en vez de las 1000 personas de incremento del año pasado, hemos conseguido reducir 17, pues alguna diferencia existe. Si llevamos 5 meses creciendo en paro y empezamos a bajar, algo quiere decir. Si el resto del país lleva 8 meses incrementando paro, incluido el mes de marzo, porque Navarra ha sido de las 4 comunidades autónomas que ha bajado paro, algo quiere decir. ¿Qué zonas son en Navarra las que más están acusando la crisis? Las zonas norte, sobre todo la zona de la Barranca, está sufriendo mucho la crisis, y quizá también la zona de la cuenca del Bidasoa. Esas son las dos zonas más conflictivas en cuanto al paro. Tenían un sistema y tienen un sistema productivo maduro, basado en el metal fundamentalmente, con unas producciones, lo que conocemos como con productos muy maduros, ya muy introducidos en el mercado, nada novedosos, y que, bueno, pues también el grado de diálogo social o el grado de concertación, por sus especiales características, sea menor que el de otras zonas, y eso también repercute. Consejero, en las reuniones de la Comisión Anticrisis del Gobierno, ¿quién es más crítico con el propio Ejecutivo? ¿El Partido Socialista, la oposición, los sindicatos? Porque los empresarios también pedirán o arriman el hombro. No es un problema de ser crítico, sino de que todos buscamos factores positivos.
pero el gobierno, en el aspecto social, que es el que me toca a mí, venía con los deberes hechos. Nosotros habíamos acordado en el Servicio Navarro de Empleo con los empresarios, con UGT y con comisiones, las medidas a actuar. Por lo tanto, los sindicatos y los empresarios, dejándose pelos en la gatera, porque todos nos los dejamos, todos no cumplimos nuestras expectativas. Cuando se firma un acuerdo, plan de empleo, medidas anticrisis, no todo el mundo está plenamente satisfecho con las medidas, no comulgas con todas las medidas, ni están todas las que quisieras que estuvieran, ¿no? Pero, por decirlo claramente, la parte del Servicio Navarro de Empleo, es decir, Gobierno, CEN, UGT y comisiones, llevaba los deberes hechos. Pero yo creo que no es un problema de crítico, porque lo que sí estoy convencido que los que formamos parte de esa comisión, Gobierno de UPN, Partido Socialista, empresarios, UGT y comisiones, nuestro único objetivo es aportar medidas que mejoren Navarra, ¿no? Y por lo tanto no hay luchas entre, sino buscar medidas, cada uno con nuestra ideología, cada uno con nuestra forma de verlo, que mejoren la situación de los navarros. Hemos visto cómo han sido numerosas las empresas que han cerrado en Navarra, empresarios que mejor o peor están intentando lidiar con esta crisis, pero usted ha reivindicado un papel más activo por parte de los empresarios. ¿Qué busca en esa reclamación? Vamos a ver, yo tengo una idea muy clara y muy simple. El empresario lo que quiere es ganar dinero, poniéndonos en ese plano puramente economicista. Y el empresario, como gana dinero, es produciendo, teniendo la fábrica activa, porque si no, no sería empresario. Si un empresario no tiene la fábrica activa, la tiene a medio gas, tiene que bajar producción, no es porque desee, que es lo que a veces se dice, es lo que reivindico yo, no es porque desee el empresario no fabricar, sería absurdo, sería lo mismo que usted haciendo un programa de televisión, haciéndolo a una hora en la que no lo va a ver nadie. Si usted quiere poner un programa de televisión, lo pone hasta ahora porque sabe que en este momento se ve, porque tiene clientes. No hace un papel de no tener clientes. Por lo tanto, lo que reivindico es el buen papel del empresario. Voy en contra de las opiniones que se han vertido contra los empresarios que se están aprovechando de la crisis. Puede haber alguno, que duda cabe. Puede haber alguna televisión que actúe mal, pero por principio un empresario sufre la crisis, no se aprovecha de la crisis. Y ese es el papel que reivindico yo del empresario. Cuando un empresario plantea suspender trabajo, un expediente de suspensión, un expediente de restricción ya es más complicado, pero cuando un empresario le dice a sus trabajadores, oye, que no tengo trabajo para cubrir a toda la plantilla, tenemos que hacer un esfuerzo mutuo, vamos a llegar a un acuerdo, no es porque sea un capricho ni porque con ello va a ganar más dinero, sino porque no puede producir más de lo que está produciendo, porque no se lo compra. Hablábamos antes del consumo, porque no hay clientes, porque no hay gente que compre lavadoras, porque no hay gente que compre cualquier producto comercial, porque no hay gente que compre coches y por lo tanto hay que reducir la producción. ¿Qué va a pasar con Gamesa, que tanto hemos hablado en los medios de comunicación, que tanta preocupación hay también en la calle? Bueno, Gamesa es una empresa líder en un sector líder en Navarra, y con una de sus factorías en una de las zonas, de las comarcas que precisamente hace un momento decíamos, ¿no? Como es la comarca, como es Alsasua, como es la comarca de la Barranca. Por lo tanto, todo ese cúmulo de circunstancias hace que el gobierno tenga especial preocupación, yo en concreto tenga especial preocupación por ese anuncio de cierre de Gamesa. Inmerso con otra serie de connotaciones, como es un expediente que afecta a diversas plantas, por lo tanto con una complicación administrativa adyacente, y mi objetivo, y sigo insistiendo y lo he repetido, es conseguir que esa fábrica, que esa empresa, que esa factoría, no es la empresa sino la factoría, no se cierre y que no haya despidos o el mínimo posible de despidos. Y sigo empeñado en ese tema.
Una cosa es la negociación que tienen los trabajadores con la empresa, que es la que debe dar determinados frutos, y otra cosa es la presión, el diálogo que el gobierno con una de sus empresas líderes tiene en Navarra. Perdón, sigo confiando en una solución óptima y por lo tanto sigo trabajando y trabajamos muy profundamente en el tema. ¿Dónde está ahora la pelota? ¿En qué tejado? Porque hemos asistido durante las últimas semanas a distintas conversaciones, conversaciones entre empresa, entre comité, entre gobierno. ¿Dónde están ahora las cosas? Porque claro, sobre todo las familias ahora están... Bueno, hay varios planos, es decir, la relación laboral es una relación muy privada, y voy a acabar el comentario, ¿no? Es una negociación privada, es una relación privada entre unos trabajadores y su empresario. Las administraciones tutelan esa relación en el sentido de que protegen al débil, que habitualmente es el trabajador, y por eso está la normativa laboral que hay que controlar, etcétera, etcétera. En el caso de los expedientes de regulación, la administración tiene un papel de juez, de decisor, a veces no querido, pero así establecido en la legislación por el legislativo, en este caso español, y por lo tanto tenemos que asumirlo y cumplirlo, ¿no? Para ello nos basamos en informes de inspección, que es el que valora objetivamente el tema, de nuestros técnicos jurídicos, de participar en las negociaciones y escuchar a todos, en ver si esas soluciones mejoran o no lo que queda, en todo lo que dice la legislación. Y por otro lado está la negociación o la presión, en el buen sentido, de un gobierno que debe ejercer sobre una empresa que quiere realizar una actuación de ese tipo. Pues orientándola, haciéndole ver que esa situación no es positiva para un territorio en el que se asienta. Como yo dije en el Parlamento, Navarra ha hecho mucho por Gamesa, pero Gamesa también ha hecho mucho por Navarra. Y Lo que pasa que es complicado entenderlo cuando resulta que a esa empresa no le van tan mal las cosas, que es ahora parece que la excusa que se utiliza para cerrar empresas. Bueno, aquí pero no es el caso. Ya, pero aquí hay una situación de la factoría concreta, es decir, esa es una factoría, la primera que se construye en Navarra de aerogeneradores por parte de Gamesa, era la antigua Fiberblade, tiene unas dimensiones y un tipo de fabricación monotema, que es una determinada pala, y esa pala hoy en día se utiliza muy poco en el mercado. Es la serie 50, que hoy en día ya solamente quedan, bueno, serie 50 son las del perdón, etcétera, pero habrán oído seguro los telespectadores que antes era 850 kilovatios el rotor, la potencia del rotor que llevan esas palas, y hoy en día ya se está hablando hasta de 4 megas, ¿no? Por lo tanto, eso es una pala vieja, que se monta ya muy poco, solamente en determinadas condiciones, mucho viento, muy específicos, y lo que le pasa a Gamesa es esa situación. José María Roche, estamos terminando, nos quedan pocos minutos, le voy a pedir brevedad en algunos asuntos que sí que queremos tocar. Perdón por mi enrollamiento. Los aerogeneradores precisamente me llevan también a hablar de CENER, que ha estado en boca de todos, de muchos países que miran a Navarra, que miran al Centro de Energías Renovables, bueno, pues para buscar aplicaciones también en sus países. ¿Nos va a dar más buenas noticias? CENER antes hablábamos de Alemania y Francia, ¿no? CENER es una locomotora también, ¿no? CENER no busca el negocio en sí mismo porque es un centro tecnológico y como tal, pues tiene por supuesto su presupuesto, debe cubrirlo, pero no es un negocio, es un centro tecnológico. CENER lo que hace es llevar detrás suyo en los vagones las empresas navarras, pero no pensemos solamente en Gamesa, en Iberdrola, pensemos en la multitud de empresas auxiliares que existen en Navarra en torno al mundo eólico
o al mundo renovable, fotovoltaico, etcétera, etcétera. Lo mismo que ocurre en el mundo del automóvil. Nosotros tenemos Volkswagen, pero lo fundamental de Navarra son las empresas auxiliares. CENER nos llevará muy lejos, nos seguirá llevando. Me toca presidir el patronato de CENER. Tenemos un gran director general, el señor Armendariz en CENER, y estamos abriéndonos a todos los continentes, fundamentalmente Sudamérica, Norteamérica, y ahora recientemente hemos recibido una visita de una persona muy importante del mundo árabe, porque fíjese lo curioso, los países árabes teniendo su principal valor en el petróleo, son países extractores de petróleo, productores de petróleo, y están buscando inversiones en energías renovables. Habla de Volkswagen, la ha nombrado varias veces, y en los últimos días se viene hablando también mucho de un cambio en el sector automovilístico, del coche eléctrico. Esto que antes sonaba a ciencia ficción o dentro de, bueno, fíjese que estamos en 2010, esa película Odisea, ¿no? 2010, Odisea en el espacio, parece que la tecnología avanza tan rápido que ya lo tenemos aquí, y son muchos, de hecho, los coches híbridos que en Navarra ya se ven, sobre todo entre los taxistas. ¿El coche eléctrico es el futuro? El futuro lo es, del coche eléctrico. Lo que pasa es que tiene que avanzar mucho hasta llegar a ese futuro. Hoy en día quizá los híbridos que está comentando son híbridos no enchufables. Si va uno a Nueva York verá que hay nuevos taxis, no es el taxi clásico, sino de estilo más como 4x4, que esos son híbridos, pero híbridos que cargan energía cuando frenan, estilo no recuerdo el nombre, que usan ahora los de Fórmula 1, que es el que le da la potencia esa cuando sale, ¿no? Es una especie de, como aquellos coches que teníamos que tirando para atrás se cargaba, sí, ¿no? Pues un poco así, ¿no? Cuando pisa uno el freno, pues esa energía se acumula, pero no son enchufables. El híbrido enchufable sí que es un objetivo del Gobierno de Navarra, porque creemos en el biocombustible. El coche eléctrico solo tiene hoy en día todavía muchas pegas para ser el primer vehículo familiar. Es un coche urbano el eléctrico porque tiene una autonomía muy pequeña. Debe avanzarse todavía mucho en el desarrollo de baterías y debe avanzarse mucho en un elemento que se fija Navarra y que es nuestro valor, que es el sistema eléctrico renovable. Y es la situación entre el vehículo y el enchufe, esa conexión inteligente, ese valor que es el que reporta la tecnología que tenemos, las empresas que tenemos, las TIC, ese valor es el que hay que centrarse y en el que hay que sacarle mucho beneficio para Navarra. Pues así habrá que hacerlo, mirando al futuro. Hemos terminado. Pues muchas gracias. Se me pasa muy rápido, ya lo siento, y lamento que a veces sería mejor que fuera un poco más breve. No se preocupe, hemos hablado de lo fundamental. El entusiasmo me llega a ello. Estoy dispuesto cuando quiera y cuando no me ponga pesado con los oyentes en repetir estas conversaciones. De acuerdo, consejero, muchísimas gracias. A usted. José María Roig nos ha acompañado esta noche. Volvemos la semana que viene, estaremos también muy pendientes de la actualidad. Les esperamos. Hasta entonces.